Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se conecten todos los estudiantes y iniciamos. Buenas tardes con todos nuevamente. No sé si me pueden confirmar si me escuchan. Buenas Sí, tardes, ingeniero, sí se le escucha. sí, Inge. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar lo que es la clase de la semana número 12. Voy a tomar lista. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Marco regulatorio. Henry Alvarado. Presente, Inge, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Alvarado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Cintia Maguaña. Presente, Inge, buenas tardes. Carlos Andrade. Presente, ingeniero, buenas tardes. José Bamonde. Presente, ingeniero. Estefanía Castillo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Jefferson Castro. Presente, Inge, buenas noches. Marco Correa. Presente, ingeniero, buenas noches. Oscar Correa. Edwin Criollo. Presente, Inge, buenas tardes. George Dobrowski. Cristian Gualochico. Presente, Inge. Brian Gualoto. Presente, ingeniero, buenas noches. Walter Wilcaso. Presente, ingeniero, buenas noches. José Isa. Presente, ingeniero. José Osvaldo Jan. Presente, Inge. Jaén. Jaén, ¿verdad? Sí. Osvaldo Jaén, ya no me voy a olvidar. Milton Licto. Presente, ingeniero. Freddy Merchan. Segundo Morocho. Presente, ingeniero, buenas noches. Leonardo Naranjo. Presente, Inge, buenas noches. Cristian Narváez. Presente, muy buenas noches. Lenin Ortiz. Diego Tabalo. Presente, Inge, muy buenas noches. ¿Qué más, Luis? Confirmo que ya están terminados de funcionar todos, yo lo veo. Los que había fusionado antes de esos 6 primeros, ¿les volví a refusionar? John Ramírez. Presente, Inge, buenas noches. Andrés Robalino. Luis Ruiz. Presente, magíster, buenas noches. Luis Ivinta. Presente, Inge, buenas noches. Richard Solano. Presente, Inge, buenas noches. ¿Alguien que se incorporó ahorita? Bueno. Andrés Robalino, Inge. Buenas noches. Robalino. ¿Alguien más? Merchan Freddy, ingeniero, buenas noches. ¿Alguien más? Listo. Vamos a ver hoy qué nos toca ver. Listo. Hoy nos toca ver el tema de tarifas en la semana 12. Vamos a ir analizando. Este tema es para conocer el tema de tarifas por el uso del espectro radioeléctrico y por el uso de
tarifas de radiodifusión, que debemos nosotros conocerlo, que existen estos dos reglamentos. El reglamento de tarifas de telecomunicaciones se basa más específicamente en el uso, como les mencionaba, del espectro radioeléctrico, y el otro es por el tema de radiodifusión, ¿no? El tema para radiodifusión, ya saben que es el tema de radiodifusión para televisión abierta, para radio, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver estos dos reglamentos que más bien van a ser un tema de fórmulas, ir conociendo el tema de las fórmulas que existen, de varios servicios. Los reglamentos hablan de un montón de servicios. He seleccionado los que creo los más importantes, pero podrían revisar los reglamentos que están adjuntos en el material de apoyo y podrían revisar algún tema de tarifas específico que ustedes deseen. A ver si estoy grabando la clase. Estoy grabando. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocer las diferentes normativas secundarias y reglamentación vigente que complementan la regulación del sector de telecomunicaciones en el Ecuador en lo que respecta a tarifas, ¿no? Esta es una normativa secundaria. ¿Quién emite estas resoluciones? Lo emite el Arcotel. Hay algunas que ya son muy antiguas que lo emitió el CONATEL, como el de las tarifas del uso del espectro radioeléctrico, pero que se siguen utilizando en la actualidad. Vamos a comenzar con el reglamento de derechos por concesión y tarifas por uso del espectro, por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Como ustedes saben, el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado de propiedad del Estado. Y al ser un recurso de propiedad del Estado, cualquier persona que quiera utilizar el espectro radioeléctrico tiene que pagar al Estado por la utilización del mismo. Las únicas bandas que no se pagan son las de uso libre, las que son las 2,4 GHz y las de 5.8 GHz o 5 GHz, que no se les da uso comercial. Un ejemplo, ¿no es cierto? El Wi-Fi de nuestra casa, el Bluetooth, que también utiliza espectro radioeléctrico. Entonces, esas son de uso libre. Pues no quiere decir que las bandas libres no se paguen, porque sí tenemos que pagar por el uso de las bandas libres cuando ya hay un tema de un uso comercial, ¿no es cierto? Eso vimos en la anterior clase. ¿Qué dice el artículo 1 del Reglamento de Tarifas de Telecomunicaciones? Los derechos y tarifas establecidos en el presente reglamento se aplicarán para el pago por la concesión siempre que no exista procesos públicos competitivos o subastas públicas de frecuencia y por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico respectivamente. Entonces, este reglamento de tarifas solo es cuando se realiza una concesión de tipo directa. Cuando yo doy una concesión del espectro radioeléctrico de una forma directa, sin un concurso público. Ejemplo, ¿no es cierto? Si yo soy una radio, lo que está pasando ahorita, la radio, en cambio, entra en una licitación, digamos, no una licitación, en un concurso, donde la mejor oferta se le da el espectro radioeléctrico. Entonces, ahí ya no hay el tema de no entra este tema del reglamento de tarifas, porque ahí yo saco a concurso y ahí todos ofrecen cuánto pagan por el espectro radioeléctrico. Entonces, a la mejor oferta, el que mejor paga, se le da el espectro radioeléctrico. Pero si no, si es una concesión directa, ejemplo, no un servicio portador, voy a ponerme un enlace de datos, Quito-Guayaquil, en tal frecuencia, entonces yo necesito tener el espectro radioeléctrico en tal frecuencia, entonces yo no voy a entrar en un concurso público, sino solo solicito al Arcotel el espectro radioeléctrico y utilizan este reglamento para poder asignarme o cobrarme el tema de tarifas por el uso y la concesión del espectro radioeléctrico. ¿Qué más dice? Las frecuencias necesarias para el servicio móvil marítimo serán explotadas por la Armada Nacional y la concesión de frecuencias para los medios de sistemas y servicios de radiodifusión y televisión se regirán por la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces ya vimos que hay dos tipos de leyes, ¿no? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones
donde refiere todo lo que es las telecomunicaciones, y la Ley Orgánica de Comunicaciones, todo lo que tiene que ver con radio y televisión, ¿no es cierto? También tiene que ver con medios escritos. Y también hay el reglamento de radiodifusión, radiocomunicación, que lo vamos a ver hoy al finalizar la clase. Vamos a ver, antes de ver las fórmulas, un tema de glosario de términos. Es importante conocer los glosarios de términos porque se utilizan mucho en las fórmulas y hay que saber qué significan estos glosarios. Dice el coeficiente de valor del espectro como lambda n, coeficiente multiplicador que se aplica en el cálculo de tarifa para el uso del uso específico de una frecuencia sobre la base del tipo de servicio, tipo de propagación y la banda de frecuencia, contemplando la política de telecomunicaciones del país, la valoración del espectro y la densidad del uso de frecuencias. El coeficiente de valoración del espectro será determinado por el CONATEL, dice aquí. Entonces, como les dije, este reglamento es muy antiguo y sigue utilizándose. Sigue diciendo aquí el CONATEL. Esto ya no existe, ¿no es cierto? Ya no existe lo que es el CONATEL. Actualmente lo que es el ARCOTEL, es el que fija. El ARCOTEL. El ARCOTEL. Vamos en rojo. El ARCOTEL. Entonces, ¿qué nos dice que este coeficiente? Es un coeficiente multiplicador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar a algo. Que se aplica el cálculo de tarifa por el uso específico de una frecuencia. Frecuencia X. Sobre el tipo de servicio. Tipo X, sea un ejemplo, ¿no? Voy a dar servicio portador. Voy a dar el servicio portador en 900 megahercios. Entonces ya tengo 900 megahercios. Es del tipo de servicio portador. Y la banda de frecuencia que ya les dije, ¿no es cierto? Contemplando las políticas de telecomunicaciones. Contemplando qué se requiere para el servicio portador. Entonces ya sabemos que existe el coeficiente de valoración del espectro. De ahí dice que existe el coeficiente de corrección, el beta n. Este coeficiente de corrección determinado por el CONATEL, bueno, yo repito, esta ley es antigua, muy antigua, pero se la sigue utilizando. Ya no es el CONATEL, ahora es el ARCOTEL. El coeficiente de corrección determinado por el ARCOTEL en la base de la zona geográfica y de la densidad de desarrollo relativo del sector de telecomunicaciones de dicha zona, ¿no es cierto? Entonces, este coeficiente de corrección va a ir determinado con la zona geográfica y la densidad de esa zona, ¿no es cierto? No es lo mismo el coeficiente de relación de aquí en Quito que el coeficiente de relación que exista en Colta, un ejemplo que me pongo, ¿no es cierto? Por el desarrollo que existe a las telecomunicaciones, ¿no? Aquí va a ser más que en un cantón más pequeño, ¿no es cierto? Donde no tenga mucha densidad de telecomunicaciones. Entonces ya hemos visto los dos factores. Y ahora tenemos un tercer factor, el factor de ajuste por inflación, el KA, constante establecida por el ARCOTEL. Esta es una constante, vuelvo y repito, voy a escribirlo aquí, porque hay gente o estudiantes que piensan que aún existe el ARCOTEL, el CONATEL. El CONATEL ya no existe, ¿no? Ahora es el ARCOTEL. Vuelvo y repito, esta ley es muy antigua, pero se sigue utilizando. Constante establecida ahora, antes por el CONATEL, ahora por el ARCOTEL como el coeficiente multiplicador aplicable en el cálculo de las tarifas por uso de frecuencia sobre la base de los coeficientes de inflación del país. Entonces, no es lo mismo cobrar el uso del espectro radioeléctrico hace 20 años que cobrar el uso del espectro radioeléctrico ahorita en el 2020. No es lo mismo cobrar que en el 2000 que lo que cobramos en el 2020. La inflación ha aumentado, ¿no? Aunque sea aumentado décimas. En el Ecuador la inflación es muy pequeña desde que pasamos a la dolarización, pero ese ajuste de inflación sigue habiendo, ¿no? Aunque sea bien pequeño, siempre hay ese ajuste de inflación. Por suerte estamos dolarizados y no estamos como antes con el Sucre, que la inflación subía estrepitosamente.
Entonces ahora la inflación es un poco más pequeña, ¿no? Entonces estos son los tres coeficientes importantes que deben conocerlos. El coeficiente de valoración del espectro, que va más atado a la banda de frecuencia y al tipo de servicios. El coeficiente de corrección, que va atada a la ciudad y a la población que van a dar. Y el factor de ajuste de inflación, que va atado a la inflación del país. ¿Se entendieron estos tres tipos de coeficientes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, Inge. Listo. Ninguna, Inge. Sigamos viendo. ¿Qué más nos dice? Como ven esto, borremos lo que les escribí. ¿Qué dice? Déjenme cerrar esto porque si no, no leo. Dice, de las tarifas por uso de frecuencia, de los factores Ka, lambda n y beta n, lo que ya vimos, tenemos el artículo 3. El valor de ajuste de inflación, el Ka, podrá ser revisado por el Arcotel, ya, ahí ya está bien el Arcotel, luego de un estudio técnico presentado siempre que lo estime conveniente en el transcurso del primer mes de cada año y deberá ser menor que el índice inflacionario del año anterior, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ley dice que el Arcotel tiene que revisarlo hacer un estudio técnico en el transcurso del primer mes de cada año y deberá ser menor al índice inflacionario del año anterior. Entonces, del año anterior, un ejemplo, ¿no? 2019, tuvo un índice inflacionario, no sé, me invento, en el Ecuador, ¿en cuánto estará la inflación? No sé, creo que está en 1%, 1,5%, llegará a 2 máximo, 2 del índice de inflación. Entonces, no podrá ser ahora el estudio que hace el Arcotel en el 2020, que debió haberlo hecho el primer mes, no podrá superar el 2%. Un ejemplo, ¿no? Ahora hay mucha inflación, no sé, hubo un montón de inflación este año, llegó al 5% en el Ecuador. Entonces, el primer mes del 2021, el Arcotel hará el estudio técnico y no podrá superar el 5% del 2020. Entonces, eso hace referencia a eso. El valor de coeficientes de valoración del espectro, el lambda n, y el coeficiente de correlación beta n para los distintos servicios y bandas de frecuencias serán fijados por el Arcotel. Estos ya son constantes preestablecidas por el Arcotel. Ya son tablas preestablecidas por el Arcotel para cada servicio. Entonces eso es como una fórmula, ¿no es cierto? Es como una constante. Como cuando ustedes les preguntan cuál es la constante de la gravedad, o cuál es la constante de Boltzmann, o cuál es una constante cualquiera que ustedes conozcan, o cuál es la velocidad de la luz. Entonces el Arcotel ya fija una constante, tanto el lambda n y el beta n. Sí lo actualiza, pero ya están preestablecidos. Cuando lo determina en base de un estudio que incluya las condiciones necesarias, como se determina en la definición de dichos coeficientes. El coeficiente lambda n es un factor que será definido al inicio de un periodo de concesión y no podrá ser incrementado durante ese periodo. ¿Qué nos quiere decir? El lambda n ya está preestablecido, ¿no es cierto? En la concesión, y en ese periodo, ejemplo, me dieron el tema de la concesión por 10 años, ya no puede variar, ¿no? Podría variar al próxima concesión, a eso me refiero. El coeficiente lambda n podrá disminuirse dentro de un periodo de concesión previa aprobación del Arcotel. Lo que sí puede es disminuirse, no aumentarse ya dada la concesión. Ese valor de lambda n, como ustedes saben y vimos en la anterior clase, el tema de resoluciones para el tema de concesión se basaba en 4 documentos importantes. Y uno era el tema de la resolución, ¿se acuerdan? Hablaba el tema de la resolución. En el tema de la resolución ya estaban explícitamente, o ya se indicaba el tema de tarifas. ¿Se acuerda que vimos en la anterior clase que en la resolución, cuando ya se emite la concesión, está el tipo de servicio, la banda de frecuencia, la zona de cobertura, y estaban el tema de tarifas. Entonces, ahí ya está establecido todo el tema de tarifas que tienen que pagar. No es que yo ya saqué la concesión y eso varía, no. Eso se paga por el tipo de concesión. Pero sí puede haber una disminución, no un aumento. En caso de que un sistema opere en bandas con diferentes lambda n, se aplicará el mayor valor de este, ¿no?
Si yo estoy operando en varias bandas, ¿no es cierto? Soy un ISP que también doy datos. No doy solo internet, ¿no es cierto? Doy datos. Entonces, en datos voy a dar en una frecuencia diferente que en una frecuencia de internet. Entonces, cada uno va a tener su lambda n. Entonces, ¿cuál aplicaría en el tema de tarifación? Aquí nos dice el reglamento, se aplicaría el de mayor valor para el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, el lambda n se aplicaría el de mayor valor. ¿Qué más? Cuando el Arcotel determine una variación del coeficiente del beta n en una zona geográfica, este será aplicable en los enlaces de última milla que presten servicios a dicha zona. Alguien creo que hizo una consulta por el chat. Solo para tarifas, preguntó creo que Oscar Correa. Sí, ahorita estamos viendo solo tarifas, ¿no? Todo esto que les estoy mencionando es solo para tarifas. Esto es tarifas y más bien son fórmulas. Nada más. Entonces, para Oscar que preguntó el tema de solo tarifas, que lo acabo de leer ahorita, sí. Solo es para tarifas. Cuando el Arcotel determine una variación en el coeficiente beta n en una zona geográfica, ya vimos que el beta n está de acuerdo a las zonas geográficas, a los sistemas de telecomunicaciones, y les dije no es lo mismo que Quito que Palora. Entonces, cada uno tendrá su coeficiente beta n y su constante. Este será aplicable en los enlaces de última milla que presenten servicios de dicha zona y sistemas de propagación de coberturas locales. El valor máximo de este coeficiente es de 1. Entonces, no se olviden, el beta n, su valor máximo es 1. No puede superar el valor de 1. Esto es importante también que lo conozcan, ¿no? El beta n no puede superar el valor de 1, ¿no? Importante este tema. Como también es importante que el lambda n no podrá disminuirse. No, el lambda n no podrá incrementarse en un periodo de concesión, pero sí podrá disminuirse dentro del periodo de concesión. Y el KA, el ajuste de inflación, el KA, se ajusta el primer mes de cada año y no podrá superar al índice inflacionario del año anterior. Entonces, son conceptos que debemos tener claros, ¿no es cierto?, para el tema de cálculos de tarifas. Listo. ¿Qué más nos dice? De las tarifas por uso de frecuencia seguimos en lo mismo, ¿no? El coeficiente beta n tendrá un valor igual a 1 independientemente de los valores fijados por el Arcotel en los siguientes casos. ¿Se acuerdan? El beta 1 no puede ser mayor que 1. Este nunca puede ser mayor que 1. Pero ¿en qué casos sí lo podrían tener? Ahí dice, el coeficiente beta 1 tendrá un valor de 1. ¿Cuándo puede tenerlos? ¿Cuándo sería el máximo, digamos? Cuando, y fijados por el Arcotel. En sistemas privados, exceptuando los sistemas de servicios fijo y móvil en bandas de 300 a 90 MHz, entonces en estas bandas no se pueden tener el valor de 1, pero sí en sistemas privados y autorizaciones de uso temporal de frecuencias. Entonces, ¿esto cuándo se da? ¿Cuándo nos dan el uso temporal de frecuencias? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo tenemos autorizaciones de uso temporal de frecuencias? ¿Quién se quiere ganar un punto? 10, 9, 8. Como por ejemplo para TDT. TDT, bueno, pero había la ley, no decía explícitamente TDT la ley. ¿Cuándo daba uso temporal de frecuencias? 8, 7. Para la transmisión de pruebas de la televisión digital terrestre mientras se establece el apagón analógico. Ya, ahí se dio un uso temporal de frecuencias, pero eso no dice la ley. Yo les di el ejemplo, pero eso no dice la ley. ¿Qué dice la ley? 7.
Si yo les preguntara, denme un ejemplo de uso temporal de frecuencias, ahí es la TDT, pero les estoy preguntando, ¿qué dice la ley para cuándo se da el uso temporal de frecuencias? La ley no dice para la TDT. 5, 4, 3. ¿Alguien dice radiodifusión? No. 3, 2, 1, 0. Para usos experimentales de emergencia y nuevas tecnologías. ¿Se acuerdan? Ahí se da autorizaciones de... ¿Ya se acordaron? Ahí se da el uso de frecuencias temporales para usos experimentales, emergencias y nuevas tecnologías. Entonces ahí se da, por eso el TDT es una nueva tecnología y se da el uso temporal. Así dice la ley. Entonces, en estos casos, Inge, una pregunta, ¿experimentales como cuál, por ejemplo? un tema experimental. Un ejemplo, ¿no? Están haciendo lo de TVY Space. TVY Space es un tema de los espacios en blanco en la televisión digital. Entonces, en el momento le están dando, eso es un uso experimental porque no hay ninguna normativa que lo permita, ¿no? Entonces es un uso experimental, se lo podría llamar, porque es algo que están probando. Otro tema experimental, un nuevo servicio que estén utilizando para radiocomunicaciones, un ejemplo, ¿no es cierto? El tema 5G. El 5G es una tecnología, ¿no es cierto? Pero no se ha aprobado aquí en el país, no hay una normativa, no hay nada. Entonces, eso también es un tema experimental, aunque ya es probado en otros países. Va también de la mano con nuevas tecnologías del tema experimental. Va de la mano los dos, ¿no? Hay que diferenciarlo un poquito del otro. El de TVY Space sí es un tema de experimental, porque realmente no se sabe si va a funcionar o no va a funcionar el Internet en la capacidad que se vaya a dar, ¿no? Es algo experimental. Lo de que es del 5G sí es una nueva tecnología, lo que es del TDT ya es una nueva tecnología porque ya está aprobado mundialmente. Pero así puede haber otros servicios que son de uso experimentales. Entonces, el tema, los que se me vienen a la mente realmente, no tengo más ejemplos que darte, pero no sé si algo contesté tu pregunta. Sí. Entonces, va atado más con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero el tema experimental, el único que se me viene a la mente es ahorita el TVY Space, ¿no? Algo que está probando el gobierno, ¿no? Está probando en la banda UHF poder dar internet. Aún no se ha probado eso, ¿no? Que se pueda dar internet a través de esa banda. No hay ni una normativa de la UIT tampoco, no hay ni ningún protocolo, nada. Entonces, algo experimental. En cambio, la TDT ya es algo que ya existe, ¿no? El 5G ya es algo que ya existe. Ahí dice, Carlos Alvarado dice, caso eventual, experimental y de emergencias, ¿no? Entonces, ese sería la autorización de uso temporal de frecuencias. En este caso, el beta N tendrá un valor máximo de 1. ¿Qué más nos dice? Se establece inicialmente el valor de 1 para la constante de Ka y el coeficiente de beta N. También para estos casos, para los dos que les acabo de mencionar. Listo, vamos a ver ahora, ya vamos a entrar en el tema de tarifación. Dice, de los servicios fijo y móvil en bandas bajo los 30 MHz, los que operan bajo los 30 MHz. Bajo los 30 MHz. ¿Qué dice el artículo 4 de este reglamento? Para los fines del cálculo de tarifas por uso de frecuencias para servicio fijo y móvil, incluido el móvil aeronáutico aéreo y radionavegación, que operen en las bandas bajo los 30 MHz, la zona de concesión será todo el territorio ecuatoriano. Bueno, dice que todo el territorio ecuatoriano puede tener esto de radionavegación aeronáutica.
y pagarán una tarifa por el uso de frecuencias asignadas en función del número de horas a utilizarse por día y del número de estaciones que operen en cada frecuencia de acuerdo con la siguiente ecuación. Como pueden ver, ya están las ecuaciones preestablecidas. Entonces ya para cada banda de frecuencias ya tenemos, ¿no? El K, lo que ya les expliqué. El lambda 1, ya les expliqué. El beta 1, ya les expliqué qué es. Aquí, ¿qué nos dice que es el A? El A dice que es el ancho de banda de frecuencia asignada. Entonces aquí será el ancho de banda. Y el F, el FT es el factor de tiempo de uso y el número de sistemas de estaciones, ¿no? Pues estos son los datos técnicos. ¿Qué es lo único que va a dar aquí? Les pregunto, ¿qué es lo único que el proveedor o el que va a dar radionavegación tiene que darle al Arcotel? Pregunto. ¿Quién quiere ganarse un punto? Ya, la frecuencia de operación o el ancho de banda. ¿Le faltaba algo más? Si me contesta la siguiente, se gana el puntazo, el deber. ¿Qué más tengo que darles yo? Según esta fórmula. Bueno, no me contestaron. Yo lo único que yo tengo que darle al Arcotel en mi informe técnico es el ancho de banda, lo que dice su compañero, ¿no? El ancho de banda donde yo voy a operar, ancho de banda de frecuencia asignada, y el factor de tiempo de uso y número de estaciones del sistema, ¿no es cierto? También el factor de uso. Y ahí, esto realmente ya es constantes, ¿no? Esto ya es constantes, yo solo multiplico y saco el valor que tienen que cobrarme ya en dólares. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no es cierto? Dice servicio móvil avanzado bajo los 30 megahercios. Dice, bajo los 30 megahercios la frecuencia, el coeficiente lambda 1 o lambda n, por eso le ponen lambda 1, tendrá un valor de 0,2, ¿no es cierto? Entonces, 0,275. ¿Qué nos dice, no es cierto? La estación, les doy un ejemplo, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿qué valor será si tiene un número de estación de 5 y tiene y están en utilización 12 horas? ¿Cuál será el factor de tiempo? Esto los voy a poner en el examen mejor. 15.98. Voy a poner así para hacerme acuerdo. ¿Cuánto? 15.98. Correcto. Este de aquí, ¿no es cierto? Si el operador de radionavegación dice, en total yo voy a tener 5 estaciones, entonces estoy entre 4 y 5. Y me dice, yo de las 5 estaciones solo vamos a tener operativas las 5 estaciones 12 horas. Entonces yo tengo 15,98. Entonces yo ya tengo todos los valores aquí fijados, ¿no es cierto? Entonces si yo regreso a la fórmula, yo ya tengo el Ka, el lambda 1 ya me dieron, el beta 1, el A y el F. Entonces yo ya puedo calcular todo, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Dije una pregunta, ¿qué pasa si es que el valor que debe de cancelarse mensualmente no se paga? ¿Hasta qué tiempo se puede tener 3 el no meses, pago? si no, a los 3 meses ya comienza ya ¿se acuerdan que habían 4 tipos de infracciones, ¿no es cierto? Al tercer mes de no pagar ya es una infracción de segundo tipo. Entonces allá va multas. ¿Y al qué tiempo le retiran la frecuencia de no pago? ¿Se acuerdan? En una reincidencia se hace tipo 3. Entonces a los 3 meses siguientes son tipo 3. Si a los 3 meses siguientes, ¿cuánto pasaría? Al tipo 4. ¿Y una infracción tipo 9 4 qué meses. era? Ahí ya le retira la frecuencia. Obviamente.
Más o menos si hacemos 3, 6, 9 a los 9 meses, poniendo ejemplos. ¿Sí ven? Porque van pasando de sanción en sanción. ¿Se acuerdan que les explicaba que o si se vuelve a cumplir una infracción, se aumenta, ¿no? Si era clase 1, aumenta a clase 2. Si era clase 2, aumenta a clase 3. Y la que era la última era la clase 4. Ahora vamos a ver el tema de servicios móviles en las bandas de 30 a 900 megahercios. Igual, ¿no? ¿Qué dice el artículo 5? Para el efecto del cálculo de tarifas se considerará que los servicios fijo y móvil que utilizan bandas de frecuencia entre 30 y 900 megahercios operen las 24 horas del día, ¿no? Entonces ya están operando totalmente. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Oscar Correa me dijo que repita. Disculpen, no le tengo el chat abierto porque como es diapositiva me interrumpen leerla. No es como el otro que tenía el PDF, no lo tengo en PDF. Oscar, no sé si está claro o quieres que te repita algo. ¿Cómo sacó el 1598? A ver, ya voy a repetir. ¿Cómo sacó el 1598? Sí, discúlpenme que no le tengo abierto el chat porque es PowerPoint esta presentación, entonces no me deja leer. A ver, entonces yo les puse un ejemplo, ¿no es cierto? Puse de datos que una estación, cualquiera, ¿no es cierto? Una estación que tiene que trabajar en 30 megahercios, ¿no es cierto? Pongamos que trabaja en 29 megahercios. Voy a poner los datos, ¿no? Megahercios, un ejemplo de examen que me acabo de inventar ahorita. Trabaja en 20 megahercios. Tiene que... Pongamos un ejemplo completo ya de examen. Frecuencia. Tiene una frecuencia de 30 megahercios. Tiene un K inflacionario, no sé, me invento, de 1.25. Tiene un beta N, supuestamente está dando, no sé, a Palora, que tendrá un 0,23. Y eso yo les doy de datos. Nada más yo les tengo que dar de datos. Eso yo les daría de datos. Les digo, calculen la tarifa. Eso les tengo que decir. Calculen la tarifa. Esa es la pregunta del examen. Entonces, yo ya tengo todo esto. Entonces, pero me falta, según la fórmula, la fórmula de la tarifa era igual a K. No, yo estoy confundido con la fórmula del otro. Déjenme ver. Ni yo me sé de memoria, pero creo que era. A ver, dame un ratito, pongamos aquí. Veamos si no me equivoco. A ver, era K por beta por beta por lambda. Lambda no puedo poner, entonces lambda, imagínense que es lambda. Por la frecuencia de un tiempo y por el ancho de banda. Imagino que es así. Me corrigen si no es así. Sí, sí, sí. No. Entonces, para hacerle un ejemplo completo y se entienda, ¿no es cierto? Y que el compañero entienda. Lambda n por. Entonces, así yo calculo la tarifa para este servicio, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo de dato, ya tengo de dato yo, según lo que yo les di, tendrían de dato el KA, el beta, tendrán el ancho de banda, y les falta el lambda n, y estas serían las incógnitas, ¿no es cierto? Estas serían las incógnitas. El lambda n, entonces, como ustedes ya saben la frecuencia, dicen, es menos 20 los 30 megahercios, se vienen acá, voy a la tabla de los menos 30 megahercios, ha sido 0,2,5. Me faltó de darles de datos, me había olvidado de darles los datos. Esta estación tiene número de estaciones, tienen igual a 5 y
el tiempo de operación es igual a 12 horas al día. Todos estos datos yo tengo que darles para que ustedes puedan calcular. Entonces, ya con lambda n ya sacamos, ¿no es cierto? Lambda n ya sacamos de aquí. ¿Qué me falta? El tiempo que va a estar transmitido a las estaciones. Entonces, ¿qué les dije? Estación n igual a 5. Entonces me voy a la tabla. Aquí dice n de número de estaciones, 5. Está en este rango, ¿no? De 4 a 8 dice. Entonces está en este rango y puede ser cualquier valor de aquí, ¿no es cierto? Puede ser cualquier valor de aquí. Pero me falta con el tiempo de operación de estas estaciones, pero también me dio este tiempo de operación. Entonces este tiempo de operación me dice 12. Ah, está en este rango. De 10 a 14, las horas, entre 10 y 14. Entonces, mi factor es 15,98, bla, 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 bla. Entonces ya tienen. Entonces ustedes ya sacan la tarifa, ¿no es cierto? Y aquí ya sacan la tarifa que les saldrá en dólares. Pregunta de examen, que me acabo de inventar ahorita. Por el compañero. Agradezcan al compañero. Menos un punto. Gracias. ¿Pero quedó claro? Sí, ahí quedó claro. Ya, entonces, sin preguntarse, entonces, fácil, ¿no? Solo es la fórmula y las tablas que ya son constantes. Y este ejemplo, realmente que no tenía esta pregunta en ninguna, pero les voy a poner, ¿ya? Acordarán en que les voy a poner. Inge, y en el ejemplo que nos va a poner, igual nos va a dar la tabla, ¿no? No, pues la tabla ya tienen que saberse, pues. Claro, si no, qué chiste. Pero entre las 200 preguntas aprendernos la tabla. Tendrán que, igual están en su casa, van a la diapositiva de tarifas y justo dicen de aquí hasta. Pero si no saben de dónde sacar ni poniéndoles la tabla al lado. Y si no entienden la fórmula tampoco. Y hasta les puedo poner la tabla, por mí no hay problema. Pero igual van a tener unas diapositivas. Listo. Realmente no tenía preguntas de tarifas porque dije que era solo fórmula. Pero sería bueno ponerles preguntas de eso. Ahí va, sigamos. Entonces, continuemos. Espero que ya esté más claro. Vamos a ver ahora el servicio móvil entre $30 y 900 MHz. Ya no hay cómo preguntar. No pregunten. No. Bueno, el efecto del cálculo de tarifas se considerará que los servicios fijo y móvil que utilizan las bandas de frecuencia de 30 a 900 MHz operan en las 24 horas del día, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, igual, ¿no? K constante. Lambda, igual ya vamos a ver. Beta, son tablas de constantes también. El ancho de banda y el factor de propagación. Aquí también, en cambio, tenemos el factor de propagación. Aquí está todos definidos, ¿no? K, factor de ajuste de inflación. El lambda 2, coeficiente de valoración del espectro del servicio móvil. El beta, coeficiente de correlación. El lambda, el ancho de banda. Y el FP, el factor de propagación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Para este rango de frecuencias, aquí también ya tenemos las siguientes tablas, ¿no es cierto? Tenemos las tablas. Dice, para el lambda 2, de 30 a 300 megahercios tiene este coeficiente. De 300 a 512 tiene este coeficiente de acá. Entonces ya sabemos el número de coeficientes. ¿Qué dice? Coeficientes de valoración entre 30 y 900 megahercios. Como pueden ver, de 614 acá no hay coeficientes. Qué raro, ¿no?
Me imagino que le deben multiplicar por 0, se hace 0. No sé por qué le pondrían aquí. De 614. Realmente ahí sí me cogieron. ¿Qué más? Dice, altura efectiva, ¿no es cierto? La altura efectiva de la torre en metros. La altura efectiva de la torre en metros y el número de potencia. Entonces, ¿esto qué saco? El factor de propagación. Como ven, todo es tablas. Aquí también tenemos las tablas y tenemos las tablas. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Igual de igual forma, ¿no? Yo les puedo decir lo mismo que les puse ahí. Les doy lambda n, les doy el ancho de banda, les doy la potencia en vatios y le doy la altura de la antena. Altura de la antena. Entonces ustedes ya pueden sacar el valor que tiene que pagar en ese rango de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo? Si yo les pongo aquí una potencia de, no sé, de 15 vatios a una altura de mayor a 800 metros, que sea una torre grande, ¿no? Una torre grande. Entonces dice, aquí sería el de aquí, ¿no? Para que se entienda mejor, sería 800 metros de esta columna de aquí. Y si la potencia sería 500 vatios, aquí dice P igual, mayor igual, aquí está el mayor igual, entonces sería este de aquí. Entonces este coeficiente sería 0,99. Entonces yo ya tengo aquí este valor. Yo ya tengo este valor. Y si yo les digo que trabaja en, no sé, en 400 megahercios, ya tienen el valor de aquí, de lambda 2. El beta es constante, el Ka es constante, el ancho de banda es la que van a trabajar, y el factor de propagación saca de aquí y el lambda 2 sacan de aquí. ¿Se entendió? Les puedo poner en el examen estas de aquí, no hay problema. Sí, Inge, sí se entendió. Todo claro. Todo claro. Listo. Entonces vamos a ver ahora, dice de las estaciones que utilizan frecuencias de bandas de sistemas de modulación digital de banda ancha, ¿no? Ya sistemas modulados, se llaman esto, ¿no? Ya sistemas de modulación digital, los que utilizan QAM, los que utilizan QPSK, etcétera, ¿no? Las modulaciones digitales, las que son comunicaciones digitales. Los sistemas de modulación digital de banda ancha que operen en configuración punto a punto. ¿Qué quiere decir punto a punto? Tengo mi estación y tengo mi receptor, ¿no? Punto a punto. En las bandas que el CONATEL determine, esto ya no existe, vuelvo y repito, porque hay estudiantes que aún, y creo que para el próximo semestre ya voy a corregir porque se confunden los estudiantes. Esto, vuelvo y repito, ya no existe, ¿no? Aunque deberían saber por la historia de la evolución del que vimos en el anterior parcial, esto es el ARCOTEL ahora, ¿no es cierto? Esto es el ARCOTEL. Determine pagará una tarifa mensual por el uso de frecuencias según la ecuación. Entonces tenemos aquí las ecuaciones. La tarifa anual de dólares, aquí dice tarifa anual. El factor de ajuste de inflación, esto es una constante. El coeficiente de valoración del espectro radioeléctrico modulación digital, esto le sacamos del anexo. Coeficiente de correlación inicial, esto es una constante para el cantón, cada cantón. El beta, constante de servicio para los sistemas de modulación digital en banda ancha, esto también sacamos de una tabla. Y el NTE es el número total de estaciones fijas de base, móviles y estaciones receptoras de triangulación de acuerdo a sistemas, ¿no? El número total de estaciones. Ese también tendrían que darnos el proveedor. Entonces, de aquí, de las estaciones que utilizan frecuencias en bandas de sistemas de modulación digital, entonces sacamos que esto es un solo valor para todo lo que es modulación digital, el 0,533333.
El beta, el valor de B, sistemas punto a punto y punto multipunto, el número de estaciones para sistemas que operan es 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Déjenme ver si tenemos algo más. Entonces, básicamente necesitamos estos dos valores, ¿no? El beta y el lambda 6, ¿no es cierto? Necesitamos estos dos valores de aquí. Este valor de aquí y este valor de aquí necesitamos sacar de la tabla. El NTE, en cambio va a ser un dato que nos va a dar el proveedor, ¿no? Él va a decir cuántas estaciones fijas tiene. Y el KA y el beta 6 son constantes. Dice de los derechos de concesión. Ya ahorita vamos a hablar ya por los derechos de concesión. Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico serán los aprobados por el Arcotel para cada servicio, banda de frecuencia y sistemas de prueba. Ya saben, ¿no? Los que manejan los derechos de concesión es el Arcotel, ¿no? El Arcotel es el encargado que maneja los derechos de concesión. El artículo 31, los derechos de concesión para los servicios y sistemas contemplados en el presente reglamento y que requieran el respectivo título habilitante, a excepción de aquellos que autoricen mediante registro, deberán pagar una sola vez por el tiempo de duración de la concesión los valores que resulten de aplicar la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, para ¿qué dice? Los derechos de concesión para servicios y sistemas contemplados en el presente reglamento tienen que pagar por la concesión, ¿no? El otro era por el uso, ahora tenemos que una fórmula por el tiempo, por la concesión, que es totalmente diferente. ¿Qué nos dice? El DC es del derecho de concesión. El DC, este de aquí es del derecho de concesión. El T es la tarifa que que hemos calculado de acuerdo a las diferentes fórmulas. Les puse 3 ejemplos, pero hay para las diferentes bandas. Si ustedes entran al reglamento, hay en infinidad, ¿no? Para todas las bandas de frecuencia, hay la fórmula, que no son diferentes a los 3 ejemplos que les puse. Entonces, esto lo calcularíamos de acuerdo a la fórmula y de acuerdo a la frecuencia que utilicemos, ¿no es cierto? El TC, ¿qué dice el TC? Tiempo de concesión. Esto es el tiempo de concesión. Valor en meses a otorgarse respectivo al servicio. Si es una empresa pública, ¿cuántos años serán aquí? ¿O cuántos meses serán aquí? 10. El que me pregunta le doy un punto. 10, 9, 8. Al que le pregunta, yo le pregunto, dije, ¿cuántos meses están ahí? Al que me contesta. 15. 8. ¿Cuántos? 15 años, si es que. Empresa pública, 20 años. 20. Pero no puedo poner ahí 20 años. ¿En qué dice que tengo que poner? 240 meses. 240 meses. ¿Listo? Póngale criollo. Criollo. Listo. 240, déjenme un ratito. Chuta, solo usted tiene puntos. Deje al resto de compañeros también que gane algo. Que estoy bajo, Inge. Los otros ni un puntito. Bueno, entonces aquí sería 240. ¿Qué dice? Factor de concesión de frecuencias. Esto sacamos de la tabla. Entonces aquí está lo que necesitamos, ¿no? Para los diferentes, lo único que necesitamos es el factor de concesión de frecuencias. Y de aquí vienen las diferentes frecuencias, ¿no? Si yo quiero para fijo móvil, en estas bandas de frecuencia, en UHF, ¿no? Para las televisoras, en VHF también para las televisoras, en UHF, sistemas troncalizados, enlaces fijo punto a punto, Entonces aquí ya sacan el valor que tendrían que reemplazar en la fórmula que está acá, ¿no es cierto? Esto calculan de la fórmula de tarifas. Esto calculan del tiempo de duración, que ya saben, ¿no? 240, y el otro sería 15 por 12, ¿no es cierto? Y este sería de acuerdo a esa tabla.
Entonces, básicamente es simple, ¿no? Yo en el examen les pongo calcular estos, les pongo, está fácil, ¿no? Les pongo la tabla, si también quieren, no hay problema. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Como ven, solo es fórmulas, ¿no? No es nada complicado. ¿Alguna pregunta? Inge, y más o menos así, medio en ejercicio básico, ¿cuánto se termina pagando entre todos estos? Cuando son temas de concesión, concesiones directas, ¿no? Es un solo valor, ¿no? Es un solo valor. Supongámonos que nosotros vamos a trabajar en 900 megahercios. Tendrían que multiplicar y sacar esta tabla de aquí, ¿no? Podrían hacer el cálculo ahorita si quieren. Realmente no sé, no me he puesto a calcular. Pero para 900 megahercios, para hacer un enlace portador, dice que 900 megahercios tendría que ser esta tabla de aquí, ¿no es cierto? Multiplicar K, lambda 2, beta, ¿cuánto saldrá? Realmente no sé cuánto tendrán que pagar al año, pero podríamos sacar cuánto tienen que pagar mensualmente con los valores de aquí. Pero lo importante es cuando ya se saca, donde realmente saca más plata el Estado, es cuando saca a concesión, ¿no? A licitación, porque ahí es la mejor oferta. Es lo que pasa con la telefonía móvil, con las radios, con las televisoras, ¿no es cierto? Saca el espectro y ahí no es que aplican estas formulitas. Ahí es el que más plata pone, es el que se lleva la frecuencia. Es lo que pasa con la telefonía, ¿no? Vino Carlos Slim y lo que está pasando ahorita con Claro. Claro ya quiere pagar de una vez la plata para tener 20 años más. Entonces ahí ya no aplica las formulitas de aquí. Aquí es cuando un proveedor dice, yo quiero hacer algo troncalizado, quiero tener mi servicio portador, mi acceso a internet, pero ya cuando ya son cosas ya grandes, de ahí ya entran en licitación. De ahí sí ya son millones de dólares, ¿no? Ahí sí entra plata de deber. O sea que el negocio es al inicio. O sea, estos de aquí solo son gastos como para tipo operativos nada más. Claro, el otro es cuando ya tienen la concesión para el servicio ya como tal, como tal. De ahí ya ir aumentando ya es estas tarifas de aquí. Realmente yo de lo que me acuerdo, un enlace punto a punto de internet creo que está en $100, si no me equivoco. Aunque alguien creo que era aquí, trabajaba en ISP, no sé cuánto pagará al Arcotel. Yo me acuerdo que un enlace punto a punto para dar acceso a internet, ¿no? Punto a punto le costará unos $100 al año. $100 al año para dar acceso a internet. Entonces no es tampoco la plata, ¿no? Lo que me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, vamos a ver ahora el reglamento de tarifas para radiodifusión. Vimos para el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y ya saben que telecomunicaciones no es lo mismo que radiodifusión. Aquí también son un montón de fórmulas. Vamos a ver, ¿qué dice el artículo 1 del reglamento de tarifas de radiodifusión? Las tarifas por concesión y utilización mensual de frecuencias y canales de radiodifusión sonora y televisión serán determinadas en dólares americanos y se calcularán de acuerdo a las siguientes fórmulas. Les puse las tres fórmulas principales, ¿no? Lo que es radiodifusión, sonora y televisión, que es televisión abierta. Creo que les puse la satelital y creo que les puse por cable, las principales, ¿no? Pero también hay más que pueden visualizar en el reglamento. Los dos reglamentos están adjuntos en el material de apoyo. Entonces, ¿qué nos dice? Para radiodifusión, ¿cómo se calcula la tarifa? Con la formulita de aquí. Esta formulita, donde X dice es el coeficiente base por tipo de servicio, FT, factor de transmisión, FC, factor de cobertura, y K, constante poblacional. ¿Qué nos dice como nota? Nos dice para radiodifusión sonora, lo que es televisión, ¿no? Televisión abierta y radio abierta, ¿no es cierto? Radio, no hay radio. Lo que es AM, FM y lo que es las televisoras UHF y VHF, ¿no es cierto? Dice, nota. El K4 para las zonas fronterizas. Entonces, el K
será una constante poblacional. Cuando sea en zonas fronterizas, como Tulcán, tendrá el valor de 4 a 15 kilómetros de la línea limítrofe, región oriental, en el oriente, en insular, a excepción de las capitales de provincias. K2 para el resto del país. Entonces, solo los que están en las zonas de frontera, en la zona insular, que quiere decir Galápagos, y en el oriente, este valor será de 4. ¿Por qué tendrá más que K2? ¿Por qué creen que tendrán? Poniéndose a pensar. Para no influir con otras estaciones. No. Y es algo matemático, ¿no? Y es algo matemático y social, ¿no? Para que salga una menor tarifa, ingeniero. Correcto, para que salga una mejor tarifa. ¿Por qué va a salir una menor tarifa? Porque si yo divido cualquier número para algo grande, esto disminuye, ¿no es cierto? Esto baja. No es lo mismo dividir para 4 que dividir para 2. Entonces, primero va a salir menos tarifa. ¿Y por qué en las fronteras, en el oriente, en la zona insular? ¿Por qué querrán que es de ahí? Porque es donde menos población se tiene, por ende se tiene menos llegada y no, No es cierto, se supone ¿no? que es todo menor. En el Ecuador son zonas olvidadas, ¿no? Lo que es Tulcán, lo que es Esmeraldas, el oriente también. Galápagos por su dificultad en llegar, ¿no es cierto? Entonces, tienen que pagar menor tarifas. Entonces, como dice su compañero, va a salir menor tarifas matemáticamente si divido para 4 que para dividir para 2. Entonces, todo tiene que tener su lógica, ¿no? ¿Qué más dice? El factor de cobertura, el FC, para las estaciones de radiodifusión sonora en onda corta y en onda media no podrá ser mayor a un valor de 15, entonces ese no puede ser un valor de 15. Y el cálculo del factor de transmisión es el siguiente. Entonces aquí, este es de todo esto, hay que volver a calcular solo esto de aquí, el FT. ¿Cómo se calcula el factor de transmisión? N por U por P. ¿Qué es N? Número de frecuencias para transmisión. Entonces, ¿ese qué será? Dato del proveedor, ¿no? Me va a decir el número de frecuencias para transmisión, ¿no? El número de frecuencias. 1, 2, 3, etc. U, factor de utilización del espectro. Esto sacan de una tabla. Y P, factor de potencia efectiva radiada. Lo que es el PER, también sacamos de una tabla. Entonces, con esto sacamos del FT. Sacamos del FT. Con esto sacamos del FT. El K ya tenemos constante. ¿Qué más nos falta? El X coeficiente también sacamos, es constante, sacamos de una tabla. El factor de transmisión nos dice que el factor de transmisión ya, y el factor de cobertura para estaciones de radiodifusión sonora no puede ser, no podrá ser ser mayor a un valor de 15. Entonces puede ser 15, un ejemplo, ¿no? Pues no puede ser mayor a 15. Entonces realmente lo que tendríamos que calcular es el FT. De ahí el resto son tablas, sacamos de las tablas que ya no se tienen proporcionadas para radiodifusión. El cálculo de factor de cobertura es el siguiente. No se ha habido el cálculo de cobertura. No puede ser mayor a 15, dice, pero sí hay que calcularle. Tenemos el coeficiente de población, que también tenemos el coeficiente de población. El número de capitales de provincias dentro del área de cobertura principal autorizada. El número de capitales, ¿no? De provincias. ¿Quién pagará más? Las provincias grandes, ¿no es cierto? Como Pichincha, Guayas, debe tener un montón de capitales, ¿no es cierto? Cantonales dentro de la provincia. No sé cuántas tendrán realmente, ¿no? Pero obviamente Guayas y Pichincha debe tener más cabeceras o capitales dentro de las provincias. Entonces, ¿dónde será más caro el servicio? En las zonas más pobladas, ¿no? Densamente más pobladas. ¿Qué más dice? Número de cabeceras cantonales dentro del área de cobertura principalmente autorizadas. Las cabeceras cantonales. C igual a 0 para estaciones de onda corta. Nota 2. Tomando en cuenta que existen estaciones cuya área de cobertura abarca más de una provincia, en todos casos se considerará el de mayor valor utilizado en el espectro. Entonces, si Teleamazonas da a nivel nacional, le cobrarán el mayor, ¿no? Que no sé si Guayas o Pichincha tendrán más cabeceras cantonales y más capitales.
Entonces me imagino que entre las dos debe ser donde más se paga las estaciones. Y con esto sacamos el factor de corrección. Y de así ya tenemos todos los datos de acá, ¿no? Ya tenemos todos los datos que necesitamos para reemplazar en esta formulita de aquí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pues como ven, son solo fórmulas, ¿no? Que hay que ir reemplazando. Lo que sí hay que entender es que estas fórmulas sí tienen algo de coherencia, ¿no? No va a pagar una televisora que me voy a poner no sé, pues en el Coca, que una televisora que me voy a poner en Guayaquil. Entonces, obviamente va a pagar más el que está en la televisora que va a ponerse en Guayaquil. Entonces, toda la fórmula tienen relación, ¿no? Aquí le va a salir más el valor de este coeficiente de cobertura, le va a salir a todas las televisoras que están en Pichincha, en Quinto, en Cuenca, en Manta, ¿no? No sé, debe haber provincias. En Bolívar debe haber pocas cabeceras cantonales y también pocas capitales, entonces también debe haber, el valor va a ser mucho menor. ¿Se comprendió eso? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces las fórmulas tienen una correlación con el tema de igualdad de tarifas, ¿no? Siempre se busca el tema de igualdad. Televisión codificada por satélite. Todos tienen la misma fórmula. Todos tienen la misma fórmula. Creo que la de la televisión por cable creo que cambia. Pero pueden ver, tiene el coeficiente de base, el X, tiene la constante poblacional, tiene el factor de transmisión, el factor de cobertura. Aquí sí ya es una constante fija, el K, es 2. ¿Se acuerdan que en televisión abierta era 2 en las zonas fronterizas, oriente insular, y 2 en el resto del país? Aquí es 2 ya definitivo, ¿no? Aquí es 2 ya definitivo. Y igualmente tendríamos que calcular el FT y el FC, ¿no? El FT es otra fórmula. El cálculo de factor de transmisión es el U por 4S más NB más NA sobre 8 más G. ¿Qué es cada uno? Vamos viendo qué es cada uno, ¿no? El U es el factor de utilización del espectro. Dice que es el factor de utilización del espectro. El S es el número de canales utilizados para el servicio de valor agregado, el número de canales. El NB, el número de canales de video. El NA, el número de canales de audio. El G, el número de canales para la guía de programación. Entonces, realmente todos estos son datos ya del proveedor, ¿no? El proveedor debe dar estos datos. Y según estos datos, se saca esto de aquí. Según estos datos, se saca el factor de transmisión. Realmente aquí ya no hay ninguna constante. Digamos, de aquí todo depende mucho del fabricante, ¿no? ¿Cuántos números de canales de video, no? Depende de la grilla. ¿Cuántos son de audio? ¿Cuántos son para valor agregado? ¿Cuántos de la utilización del espectro? El número de canales de guía de programación. Entonces, como pueden ver, todos estos ya son datos del proveedor. Se saca el FT. Porque ya es una señal satelital. El factor de utilización U del espectro se calcula con la siguiente expresión. Beta, el ancho de banda autorizado, sobre el ancho de banda atribuido para el servicio. Entonces, esa es la relación, ¿no es cierto? Es el ancho de banda, eso nos da el proveedor. El cálculo del factor de cobertura es igual. Este es el de cobertura. Dice lo mismo, es K por M más C sobre 3. K esto sí es una constante dada por el Arcotel. El M, el número de capitales de provincia dentro del área de cobertura, y el número de cabeceras cantonales dentro del área de cobertura. Obviamente, ¿quién va a pagar más? Las provincias grandes, ¿no es cierto? ¿Quién va a tener mayor costo? ¿Qué valor va a salir más? En las provincias grandes.
en las provincias. En las provincias. O sea, serían las provincias de mayor población. O de mayor densidad poblacional. Obviamente, ¿no? Van a pagar más. Entonces, esto se pagaría más en las provincias de mayor población y de mayor densidad poblacional, obviamente. Ujú. Ahora vamos para el sistema de modalidad de cable físico. Esto es lo que es HFC, ¿no es cierto? Lo que esto es HFC, es tecnología HFC. Es que tienen que pagar HFC. La misma formulita de aquí, donde el coeficiente base del tipo de servicio, este es constante, el factor de transmisión, el factor de cobertura y la constante poblacional. Nota, aquí sí cambia la constante poblacional. K4 para las zonas fronterizas, región insular y a excepción de las capitales provinciales, y K2 para el resto del país. ¿Por qué será que solo la televisión por satélite es K2? ¿Por qué será? Porque ahí no existe cómo calcular la densidad poblacional, puede llegar a cualquiera, sea ciudad o sea frontera. Correcto, ¿no es Entonces, cierto? se calcula Puedes igual. llegar a cualquier sitio. El medio satelital es el medio de televisión, y eso vimos en televisión digital, el que mayor cobertura tiene, ¿no? Yo puedo estar en el oriente refundido, que pongo mi antena y apunto al satélite, que tengo mi televisión en HD. Pero para el otro yo tengo que desplegar infraestructura. Entonces, en las fronteras, para desplegar infraestructura y donde hay zonas olvidadas, donde realmente la densidad poblacional es menos, entonces se hace un menor costo de tarifas para poder, para poder promover el tema de estos servicios en las zonas fronterizas, insulares y del oriente. Entonces, por eso hay esa diferencia de tarifas del K2 y el K4. ¿Acordaránse de eso, por favor? Pregunta de examen. El cálculo del factor de transmisión, igual otra fórmula aquí más rara que la anterior. 4S más NB más NA sobre 8 más 2L más G sobre 2. Aquí nos dice igual. S, ¿qué es? El número de canales utilizados para el servicio de valor agregado, números de canales de video, número de canales de audio, L, número de canales con programación propia del sistema, G, número de canales para la guía de programación. De todo esto, ¿qué es el valor agregado? Para servicios de valor agregado, ¿qué será esto de aquí? ¿Qué es un servicio de valor agregado? ¿Qué es un servicio de valor agregado? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El servicio de valor agregado va asociado mucho a lo que es el Internet, ¿no? El valor agregado va asociado mucho a los servicios que se dan a través de el Internet, ¿no? Un valor agregado, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿no? Yo tengo el acceso a Internet y un valor agregado es que yo a través del Internet puedo tener Netflix, ¿no es cierto? Es un valor agregado a mi servicio, ¿no es cierto? Entonces son servicios de valor agregado. Entonces va asociado mucho el valor agregado, va asociado mucho al Internet. A eso quiere referirse. Otro tema de valor agregado, el correo electrónico, ¿no? Correo electrónico yo tengo a través de el Internet. Es un valor agregado. El cálculo de factor de cobertura, igual a otra fórmula. Estas fórmulas ya son más media raras.
Q por M sobre C sobre 3, P más P sobre 6. ¿Qué es la Q? El coeficiente de población. La M, el número de capitales de provincias dentro del área de cobertura provincial autorizada. El C, el número de cabeceras cantonales dentro del área de cobertura. Y el P, el número de parroquias urbanas o rurales de poblaciones no categorizadas dentro del área de cobertura. Entonces, aquí ya aumentan lo que es el tema de las parroquias urbanas o rurales, ¿no? Porque estos sistemas se da también, el tema de cable bajo suscripción también se da en parroquias urbanas y rurales, ¿no? No llegan tanto a cantones, no llegan tampoco a ciudades enteras, sino a veces solo se llega a parroquias específicas. Entonces también tiene este tipo de formulita. ¿Qué más nos dice sobre el cable físico? Nos dice, para los sistemas de audio y video por suscripción, para lo que es HFC y lo que es televisión satelital, porque son los únicos que tenemos en el país, se deberán cubrir en forma mensual el equivalente al 2% del valor recibido de facturación bruta o notas de ventas emitidas por tales ingresos, calculado sobre la base de la declaración mensual del impuesto del consumo de especiales IS y presentado cada mes al Servicio de Rentas Internas. Entonces, aparte de pagar el impuesto a la renta y pagar el IS, deberán cubrir de forma mensual el 2% del valor recibido por la facturación bruta, ¿no? Entonces, lo que es DirecTV, Claro, TV Cable, ellos tienen que pagar mensualmente el 2% de su facturación neta, ¿no? Y ya saben que ellos también pagan lo que es el IES y el SRI, ¿no? Ahora todas las telecomunicaciones pagan el IES, las comunicaciones celulares ahora pagan el IES, etc. Eso sacaron la nueva ley. Y en la nueva ley dicen que las telecomunicaciones tienen que pagar, todas tienen que pagar el IES. Pero las que tienen que pagar el 2% adicional es el audio y video bajo suscripción. Es por eso que las redes HFC y televisión por cable son un poco más costosas, ¿no? Tienen planes más costosos porque tienen que recuperar lo que se lleva el gobierno, obviamente, en impuestos. Listo, hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Inge, una consulta. Las preguntas que son para el examen de fin de carrera, ¿tiene que ver en relación a todo esto que estamos viendo ahorita? ¿Me pregunta por marco regulatorio? Sí, por marco regulatorio ahorita. Lo que se refiere a marco regulatorio, yo voy a enfocarme más a lo que es la LOT, ¿no? Por si acaso. Y yo tengo que dar un taller de eso. Entonces me voy a enfocar más a la LOT, a la LOC. Como les digo, un ingeniero en telecomunicaciones, lo mínimo que debe saber es la LOT, ¿no? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, si no, ¿para qué son ingenieros? Entonces yo en el taller que voy a dar me enfocaré más en la LOT y en la LOC, que son los dos reglamentos, y un poco de que conozcan la OIT, la CITEL, ¿no? Como organismos internacionales, pero así de manera general. Pero sí un ingeniero debe conocer lo que es la LOT y la LOC. Si no saben, no son ingenieros en telecomunicaciones, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, Inge. ¿Taller de qué también nos va a dar usted, Inge? Voy a dar marco regulatorio, voy a dar lo que es, ¿cómo se llama? Electrónica de radiofrecuencia y propagación de antenas. Ok, Inge, gracias. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Inge, un favor inmenso. No sé si nos puede ayudar subiendo las grabaciones de la anterior clase que tuvimos y la de hace dos, o sea, la semana 10 y la semana 11 no está subido los videos. No sé si ya. nos puede ayudar con eso. Sí, yo mañana, máximo el viernes le subo. Ya le subí todo lo que es televisión digital, ya subí, me igualé.
Ahora mañana me igualo lo que es marco regulatorio o máximo hasta esta semana ya les igualo todas las grabaciones, hasta esta que está ahorita grabada. Sí he tenido un poco de carga por las nuevas materias, entonces sí he pasado un poco ocupado en subir esas grabaciones. Pero esta semana les ofrezco ya igualarme las grabaciones. No se Gracias. preocupe. Inge, disculpe si hay posibilidad que adjunte las grabaciones. Sí, yo les tengo grabadas, sí les voy a adjuntar. Lo que pasa es que como me asignaron nuevas materias, entonces estoy preparando. No es que yo, como les preparo a ustedes la clase, tengo que preparar a los otros. Entonces, sí paso un poco ocupado y pasando notas y eso. Entonces, en esta semana ya me igualé televisión digital, ahora me voy a igualar con marco regulatorio y ahí ya quedaríamos bien. Para Oscar Correa, que también me preguntó por el chat. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Inge Freddy Merchán. Ujú. Más que todo era un favor, Inge. Lo que pasa es que como yo estaba en el paralelo D, hubo una confusión. Y como me cambiaron algunas materias, me confundí con la fecha del foro. Y justamente el día que me di cuenta ya se había cerrado, era el foro 9 y 10. De allí todo tengo el día, Inge, solo esa equivocación porque me cambié de ¿Usted en cuál fue, en cuál paralelo estaba antes? En marco Estaba regular. en el día de los sábados. Y se pasó a la. Sí, me pasé Y no hizo los foros ni en el D. Así hizo en el D. O los se olvidó. foros. No, los foros sí tengo, pero la cuestión era que eran en el D. Ya. A usted le duplico la nota del deber. Mándeme un correo indicándome esto y a usted solo le duplico la nota del deber. No va a activar el foro. Ok, Le duplico la nota del deber, mándeme un correo. gracias, Inge. Sería del 9 y del 10, porque eso sí tengo. Póngame explícito ahí en el correo detallando todo, ¿no? Para Ok, hacerme Inge, acuerdo. Si no me hace acuerdo, me olvido. ahorita mismo lo envío. Gracias. Ujú. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos la próxima clase. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Buenas noches a Gracias, todos. Inge, que esté bien. Hasta luego. Gracias, Inge. De igual manera. Muy amable, magíster, una buena noche. Se recibe por los sobrinos.